A ver, cuéntanos primero cómo surge este tema, cómo llega a la Asamblea, porque sabemos que no es nuevo y que quizá tiene como antecedente toda la discusión de la Ley de Sociedades de Convivencia. Sí, Mario, mira, sin duda el tema el matrimonio para las parejas del mismo sexo no es un tema nuevo, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Es un tema que el movimiento lésbico, gay, bisexual y transgénero pues empezó a tener por allá de los años 70 en Estados Unidos y en algunos países europeos, y que a través de estas décadas se ha logrado avanzar, sobre todo en temas de agendas legislativas en varios países. Si quieres un breve recorrido, el primer país que empezó a legislar sobre derechos y ampliar derechos para personas LGBT, pues fue Holanda en 1979, que tuvo una especie de reconocimiento de las parejas del mismo sexo al otorgarles derechos de herencia. Desde ahí hubo como una pausa y hasta los años 90, en particular, en especial a partir del 93, 94, se empieza a legislar, o hay toda una ola, digamos, de países, sobre todo europeos, que empiezan a modificar sus códigos civiles, a modificar sus leyes para reconocer derechos de tutela, derechos de herencia, uniones civiles, adopción, etcétera. No, todos estos temas han estado en la agenda de los activistas LGBT y en la agenda sobre todo de los partidos de izquierda en todo el mundo. Entonces es un tema que en México además el movimiento LGBT pues también empezó a impulsar. Digamos que empezó en los años 70, pero sobre todo en los años 90, también a fines de los 90, las mujeres feministas, los grupos feministas en especial, y sobre todo las lesbianas feministas, empezaron a impulsar este tema en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tratando de que se cambiara primero el Código Civil. Hubo toda una batalla jurídica ahí que encabezó en su momento la diputada Noé Uranga en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que culminó con la aprobación de sociedades de convivencia en el 2006. Fue una batalla larga y que ha cambiado sin duda la forma en la que la ciudadanía, sobre todo en la Ciudad de México, piensa sobre los derechos y los temas de las personas LGBT o lésbico, gays, bisexuales y transgénero, o sobre todo sobre el tema del matrimonio, Mario. Hoy los argumentos están divididos, por supuesto, porque es un tema que polemiza sobre todo a los sectores, pues digamos, más grandes o más adultos de la población. Hoy hay una encuesta en el periódico Reforma en donde está esta diferencia bastante clara, de acuerdo con el periódico Reforma, con la encuesta que publica hoy. En la Ciudad de México, un 43% de las personas están a favor de los matrimonios para parejas del mismo sexo, un 40% en desacuerdo. O sea, hay una diferencia ahí de 3% mínima. Pero si uno se va a ver por edad, cómo está la población dividida en torno a este tema, es sobre todo en el grupo de 18 a 29 años, donde hay un apoyo fundamental del 68% de la gente que está a favor de esto, contra un 19%. Si uno ve el siguiente grupo, la división ya es un poco más cercana, entre 30 y 49 años, la gente está 39% a favor, 40% en contra, y si uno se va a los grupos más adultos, de los 50 años en adelante, la división ahí es contraria a la de los jóvenes, ¿no? Mientras que los más jóvenes están a favor en un 68%, los de 50 años o más están solamente a favor en un 24% y en contra en un 61%. Es decir, es una diferencia, es un cambio de opinión y de mentalidad, sobre todo en los jóvenes y sobre todo también en el nivel de escolaridad. Entre más educación tiene la gente, pues más está a favor de que se legislen este tipo de iniciativas en las ciudades, en los países, etcétera. Y maestro Genaro Lozano, ¿cómo está en este momento la perspectiva de la votación dada la conformación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Pues mira, Mario, en la Ciudad de México, como sabes, está controlada por el Partido de la Revolución Democrática. Se necesitan 42 votos para que se apruebe esta iniciativa. El PRD los puede aprobar. Sin duda alguna, esto ha sido una aprobación fast track, a diferencia de sociedades de convivencia que se tardó 6 años. Sin duda ha sido un proceso bastante distinto. En sociedades de convivencia se armó una discusión, digamos, un poco más incluyente, hubo mucho más polémica porque el tema era novedoso, el tema era nuevo en México. Hoy sí es posible que se apruebe así en fast track, sin duda por las lecciones que tuvo el movimiento LGBT y la población mexicana con la ley de sociedades de convivencia, y sobre todo también, Mario, porque como te decía en esta encuesta, pues la actitud ha cambiado, la actitud de la gente. Ahora bien, habrá un candado en esta iniciativa que está promoviendo el diputado David Razú, un candado a las adopciones que no lo puso él, lo pusieron en las comisiones de equidad y género en la Asamblea Legislativa, es decir, se tratará de que las parejas del mismo sexo no puedan adoptar, pero así ha sido la experiencia internacional también, salvo el caso de España, que aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo con todos los derechos, y lo hizo con el presidente Zapatero.
La verdad es que la experiencia en Canadá, la experiencia en Bélgica, la experiencia en Holanda, la experiencia en casi todos los países donde se ha aprobado el matrimonio para parejas del mismo sexo ha sido siempre de manera progresiva y escalonada. Primero se aprueba el derecho y se reconoce el derecho de todo el mundo a casarse, incluidas las personas LGBT, se le pone este candado a las adopciones y luego 3 años después, porque así pasó en Bélgica, se aprobó el derecho para el matrimonio de las parejas del mismo sexo en 2003 y en 2006 se volvieron a reunir los asambleístas y diputados del Congreso belga para quitarle ese candado y decir, bueno, no, vamos a dejarlos que se adopten. El chiste es que las sociedades se vayan acostumbrando y vayan conociendo sobre todo pues a personas y a grupos que a lo mejor no son tan visibles y que finalmente lo único que nos une a todos pues es la humanidad, ¿no? Yo creo que este es un tema fundamental, es un tema de calidad democrática. Hay, Mario, varias teorías que se pueden usar para argumentarlo en ese sentido, sobre todo el hecho de que América Latina sigue siendo una región donde hay ciudadanías de distinta intensidad, donde hay personas que pueden votar, donde hay personas que tienen acceso a educación, donde hay personas que se pueden casar. Este tipo de iniciativas lo que hacen es cerrar esa brecha de esos tipos distintos de ciudadanía, como lo llama el politólogo Guillermo O'Donnell, y lo que hacen es tener una sociedad más democrática. Ahora, Mario, no sé si quieres que platiquemos también sobre lo de si se debe poner o no este tipo de derechos a la discusión de la población y al voto directo de la gente. Ahora, si quieres, vamos hacia eso. ¿Ves, general Lozano? Nada más una pregunta que nos hace Michango a través de Twitter. Dice que cuál es la diferencia entre esta ley y la de sociedades de convivencia. Bueno, la diferencia en primer lugar es que se modificará el Código Civil. Sociedades de convivencia es una ley especial, fue aprobada en la Asamblea Legislativa y no integrada en el Código Civil porque hubo una negociación interna. Es una ley especial, no está, como te digo, en el Código Civil del Distrito Federal. La diferencia es mínima porque no se pueden, en este momento, no hay reconocimiento de los derechos sociales de las parejas del mismo sexo porque eso es una cosa federal, es una ley federal. Pero sin duda el hecho de que haya una ley de matrimonio como tal obligará por lo menos al gobierno del Distrito Federal a reconocer estas uniones, como ya está haciendo con sociedades de convivencia, y a darle los derechos a los empleados del gobierno del Distrito Federal que tengan parejas del mismo sexo para que puedan acudir a este tipo de... O sea, prestaciones, servicios médicos, todo lo que implique. Todo hecho. Ahora, este es un paso fundamental, seguramente, y es solamente una batalla, vendrá después, por supuesto, una revisión del Congreso Federal para que no haya... en primer lugar, que no haya contradicciones entre las leyes del Distrito Federal y las leyes de la Federación, y en segundo, pues para que se adecúen las leyes a esta nueva realidad. Bueno, finalmente, maestro General Lozano, 2 puntos. El tema de las adopciones que mencioné hace unos momentos. Nos decía Antonio Marvel a través de la red también que si no es legalizar la discriminación. Sí, Mario, pues mira, es un tema bastante delicado. Por un lado se están ampliando derechos y por el otro se están restringiendo. Pero el problema aquí, Mario, es como nuevamente te lo digo, es sobre todo un problema que podemos argumentar que sí es discriminación o no. Yo creo que sí lo es, pero creo que es una forma escalonada de hacer que la gente empiece a pensar en estos temas, de visibilizar también que las adopciones en este momento en México son casi imposibles, no solamente para las parejas del mismo sexo, sino para las parejas heterosexuales. ¿Cuántas personas conoces tú, Mario, que hayan podido adoptar, que estén casadas y que hayan podido adoptar a un niño o una niña en un tiempo, digamos, de 6 meses? Es casi imposible conocer este tipo de historias. Ahora, con esta discusión de las adopciones, sin duda es discriminatoria, pero va a visibilizar un problema que hay en México y es el problema de que las adopciones en el país, coordinadas a través del DIF, pues están bastante, son inefectivas, son ineficaces, son lentas y además están hechas en un lío, ¿no? Entonces, con esto, pues lo que se va a hacer es que finalmente las parejas del mismo sexo que tengan más recursos, pues van a poder adoptar, a lo mejor no a través del DIF, lo van a hacer como están haciendo en Estados Unidos, a través de agencias de adopción, a través, incluso Mario, pues me aventaría a decir que hasta podrían adoptar a niños o a niñas de China o como están haciendo en Estados Unidos, quienes tienen recursos. Va a ser un problema y por supuesto de inequidad, porque las parejas del mismo sexo con menos recursos pues van a estar sin la posibilidad de poderle dar una casa, un techo, amor y sobre todo educación y salud a una niña o a un niño que esté en un centro de adopción, pero ojalá que este tema incentive una discusión más a profundidad de la situación de todos los niños y niñas que están en los centros de DIF y que están además pues esperando un otro. Bueno, pues Genaro Lozano, muchas gracias. Vamos a ver cómo se da la discusión en la Asamblea y ya continuaremos con el tema y otros aristas que vale la pena seguir discutiendo y analizando. Gracias, Genaro.